A los pocos días de tomar esta fotografía, estaba comprando algunas cosas en una pequeña tienda y me encontré de frente con una mujer que se escondió nada más verme. Era una de las mujeres que aparecían en la fotografía. Al no tener cicatrices visibles en el rostro, imagino que temía el hecho de que yo revelara que había sido una víctima de la bomba. Entre aquellos repatriados que habían sido testigos o que incluso habían tomado parte en algunas de las atrocidades cometidas durante los 15 años de invasiones japonesas, fueron pocos quienes, como Yoshio Shinosuka, se atrevieron a romper el silencio. Shinosuka llegó incluso a erigir un monolito conmemorativo en memoria de las víctimas de su unidad en el terreno de este templo. Shinosuka, prisionero en China durante más de 10 años, no regresó a Maizuru hasta 1956, donde fue recibido por su padre. Sí, mi padre estaba allí. Hacía muchos años que no nos veíamos. De modo que lo primero de lo que hablamos fue de la larga ausencia. Creo que mi padre deseaba felicitarme en primer lugar por haber sobrevivido. Cuando llegué a Maizuru, me sorprendió ver a la gente vestida con colores vistosos. La calle estaba mucho más alegre, más viva que antes. Era completamente diferente a los años de la guerra. En Manchuria, Shinosuka fue destinado a un regimiento donde se probaban armas químicas y biológicas sobre los prisioneros, la Unidad 731. Mi padre sabía muy bien por las cartas que le había enviado que estuve encarcelado como criminal de guerra. No tenía sentido revivir todo aquello con él. Shinosuka no contaba con el apoyo de su familia ni con el de los habitantes de su ciudad, de manera que demostró un gran coraje al erigir este monumento conmemorativo. La hospitalidad del sacerdote encargado del templo significó mucho para él. En aquella unidad había muchos hombres quienes, como yo, eran originarios de Shiba. Cuando llegué a la estación, había gente portando pancartas donde ponía Unidad 731, dándonos la bienvenida. Me ordenaron que me presentara ante mi antiguo comandante, Shiro Ishii, pero ya no estaba bajo sus órdenes, de modo que me negué. Cuando regresó a Japón en 1945, el general Ishii tuvo que reunirse con los americanos, pero estos no tomaron represalias. Shinosuka se negó rotundamente a presentarse ante él. Esa fue la razón de que la gente empezara a pensar que me habían lavado el cerebro y que no estaba bien de la cabeza, pero al final decidieron dejarme tranquilo. Shinosuka y otros antiguos soldados arrepentidos colaboraron en la elaboración de estas fieles reproducciones de los uniformes, gestos e instrumentos empleados por los equipos de vivisección de su unidad. Al hacerlo aumentaron aún más las críticas de aquellos que habían decidido silenciar los crímenes de la Unidad 731. Cuando le decían que le habían lavado el cerebro en China, ¿cómo reaccionaba usted? Les decía, sí, me han lavado el cerebro. Para ellos la expresión lavar el cerebro tenía un significado negativo, pero para mí era todo lo contrario. Gracias a eso pude convertirme otra vez en un ser humano. No me ofendía lo más mínimo. De hecho, sería exacto decir que me limpiaron el cerebro. Ya no contemplaba el ideal puro y duro del militar conquistador. Si creéis que me han lavado el cerebro, mejor que mejor. Eso es lo que les decía. Y la idea me gustaba bastante.
Lo importante es que volví a ser un hombre. Me ayudó a encontrar de nuevo el significado de nuestros valores. A partir de 1957 no se esperaron más repatriaciones de civiles ni de soldados a Maizuru ni a ningún otro lugar. Todas las instalaciones, los muelles provisionales, los postes con mensajes de bienvenida, las oficinas y los edificios de registro sencillamente desaparecieron. Por otro lado, la historia de uno de los últimos grupos liberados de los campos de prisioneros de Siberia quedaría grabada en la memoria de los japoneses durante mucho tiempo. 4 años antes de la liberación, algunos hombres aprendieron de memoria el largo mensaje escrito por uno de sus compañeros detenidos justo antes de morir. Este mensaje de 4.500 palabras estaba dirigido a los hijos, a la esposa y a la madre de su camarada. Lo aprendieron de memoria para que las autoridades de la prisión o las fuerzas que ocupaban su territorio no pudieran interceptarlo. Cada uno de los hombres asimiló un fragmento de todo el mensaje y, como medida de seguridad, una parte de otro fragmento. Con el tiempo, el mensaje fue reconstruido íntegramente y se hizo llegar a la familia. La parte dedicada a su madre concluía de este modo: Madre, sé cuánto has esperado mi regreso. Ojalá pudiera verte una vez más antes de morir. Te pido humildemente perdón por mi deslealtad al morir antes que tú, después de haber esperado 10 largos años para ver el día de nuestro reencuentro. Tokio, Osaka, Naha, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya. Con el tiempo estas ciudades volvieron a reconstruirse. No queda rastro alguno del pasado, solo el silencio, en todas partes silencio. 60 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses siguen sufriendo por los recuerdos dolorosos y son incapaces de superar el conflicto interior que los atormenta. Se encuentran divididos entre su responsabilidad como colectivo por los crímenes cometidos por sus ejércitos y la profunda sensación de haber sido manipulados, incluso masacrados por un Occidente que siempre les ha fascinado.